¿Sabían ustedes que la nieve puede provocar daños muy trascendentales en las personas cuando de repente se quedan por lo menos entre 3 a 4 días a oscuras? Podrían incluso las personas perder la vista. Sí, imagínate 3 días, 4 días con los ojos totalmente cerrados o de repente en total oscuridad. Dicen los estudios que probablemente puedas perder la vista si en caso permaneces en una oscuridad total. Si nos vamos al otro extremo, si te vas por ejemplo al Polo Norte, de la misma manera, si tú estás andando por la nieve durante el día, por ejemplo, probablemente puedas perder la vista o tengas daños muy complicados en tu vista, ¿sí? Entonces, miren lo que puede pasar con nuestra vista si nos vamos a los extremos, a una oscuridad absoluta durante un tiempo determinado o también a una luz extrema durante un tiempo determinado. Esto me viene a la mente que muchas veces el equilibrio, pues, ¿no? Es necesario buscar el equilibrio, ¿sí? Muy bien, esa es la pequeña historia o el primer comentario que quería traerles, y hablemos del tema que nos ha traído el día de hoy. Escucha a tus miedos, escucha a tus miedos. Ya estamos prácticamente en el último tramo de aislamiento, por lo menos aquí en el Perú. Sé que aquí hay algunas personas que están fuera de nuestro país y gracias por estar viendo. En el Perú ya estamos en el último tramo de este periodo de aislamiento, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de este tema tan importante como escucha a tus miedos, ¿sí? Entonces, les lanzo la primera pregunta y por favor te pido que me respondas para poder saber si realmente cuántos saben o no saben de esta pregunta que les voy a hacer, ¿sí? ¿Ustedes han visto la película Linterna Verde? A ver, por favor, respóndame, ¿has visto la película Linterna Verde? A ver, generemos movimiento a nuestro grupo de conversatorio, a ver quiénes me responden. Quisiera tener una somera idea de quiénes han visto la gran película Linterna Verde. O por lo menos si saben la historieta, pues, ¿no? A ver, ¿me pueden ir comentando? ¿Quiénes conocen la historia de Linterna Verde? ¿Alguien por ahí? ¿Están conectados? ¿Me escuchan? Hola, ¿alguien me puede responder? ¿Han visto a Linterna Verde? ¿La serie? ¿O de repente la película? ¿O de repente los cómics? No sé si ahí están activos, se paralizó el internet. Ahora que... ¿Algún comentario? Nada, nadie, supongo, voy a suponer que nadie, o supongo que todos. Bueno, vamos a suponer que no la conocen, ¿sí? Y ustedes dirán por qué Estuardo quiere hablarnos de Linterna Verde. Yo personalmente soy un ser humano que le encanta leer, vivir, sentir, participar en actividades que estén asociadas a una comunicación distinta con las personas. Y una de las tantas herramientas que utilizo para esto, que de repente para mí es importante, utilizo a los superhéroes, ¿sí?
Las personas que de repente por aquí han participado en mis talleres, algunos de ellos habrán visto que yo hago dinámicas con los superhéroes, ¿sí? Y obviamente para este tema el día de hoy, escucha a tus miedos, traigo un superhéroe que para mí probablemente sea el superhéroe ideal para hablar de este tema. Escucha a tus miedos, ¿sí? Entonces, te voy a contar brevemente la historia de Linterna Verde, ¿sí? Primera instancia, Linterna Verde es uno de los grandes superhéroes, al igual que Superman, Batman, Iron Man, ¿sí? Ant-Man y todos los superhéroes que tú puedes conocer como el Hombre Araña. Pero este superhéroe tiene algo muy especial, ¿sí? Una de las características que tienen estos superhéroes es de que ante la muerte de un Linterna Verde, este Linterna Verde le otorga uno de sus poderes a una persona que él cree por conveniente entregárselo, ¿sí? Entonces, ante la muerte de un Linterna Verde, escogen en el mundo a alguien que de repente sea ese ser humano o esa persona que esté apta para recibir ese superpoder, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda encuentran a algunas personas y de alguna manera les entregan un anillo, ¿sí? Un anillo junto con una batería, ¿sí? Entonces, pero en la película Linterna Verde, la última que han transmitido, por ejemplo, esta persona elegida no creía en él, ¿sí? Entonces, le dan el poder, pero esta persona no creía en él. Por consecuencia, había una contraposición. Lo que veía el mundo, o por lo menos este Linterna Verde, y lo que él veía en él. Había una contraposición de miradas, ¿sí? Y en esa contraposición de miradas, de repente nace el amor propio, de repente nace el no querer reconocerte a ti mismo, quién eres, qué has logrado, qué has hecho. Sin embargo, el mundo exterior muchas veces te ve desde tu grandeza. ¿De acuerdo? Entonces, el anillo en esta película, en esta saga, corresponde probablemente a algo muy importante, a la fuerza de voluntad. Sí, el anillo, que en este caso el superhéroe va cargando en su labor, representa a la voluntad, ¿sí? A esa fuerza de voluntad para combatir el miedo, ¿sí? Entonces, el anillo le entregan a una persona para que combata los miedos del mundo. Y ese anillo representa la fuerza de voluntad. Por lo tanto, si el anillo representa la fuerza de voluntad tiene que estar dentro de la persona que lo usa, porque el anillo solamente representa la fuerza de voluntad, ¿sí? Sin embargo, el anillo muchas veces se descarga, porque obviamente tiene poderes, pero se va descargando durante el día. Tiene una batería que sirve para recargar, ¿sí? Y esa batería que sirve para recargar es justo la voluntad del mundo. Imagínate la voluntad del mundo, ¿sí? Que de alguna manera, mira, la voluntad del mundo que de alguna manera se concentra en esa batería para generar esa energía suficiente para recargar el anillo, en este caso de Linterna Verde. Entonces, ahí también hay un segundo aprendizaje. Muchas veces el mundo, por lo menos el mundo propositivo, el mundo que suma, el mundo que tiene esperanza, muchas veces sin voluntad, puede generar algo distinto y puede levantarnos y puede ser la motivación para que tú y yo y todas las personas que están aquí viendo y escuchando puedan también motivarse y salir adelante. ¿Sí?
seguimos hablando de Linterna Verde. A los que han visto, no me dejarán mentir, que el gran superpoder que tiene este ser humano, cada vez que usa su linterna, es de que la linterna verde puede utilizarse para poder crear cosas tangibles, cosas de repente, como de repente un tanque, de repente una bomba, o de repente una gran mano, o de repente un misil. De tal manera que ese anillo sirva para crear algo y esa creación sirva para derrotar al enemigo. Entonces, una persona que tiene el anillo, pero que además tiene voluntad, necesariamente si quiere derrotar el mal, debe tener creatividad. Porque imagínate, tienes el anillo, tienes voluntad para luchar, pero no tienes creatividad. Y no sabes qué crear con tu anillo. Es como que de pronto no sabes qué dibujar. Entonces, si quieres combatir a ese gran enemigo, tu creatividad, tu imaginación se transmite por intermedio de este anillo, y el anillo de color verde genera algo que permita derrotar a ese gran enemigo. Y eso hace Linterna Verde. Su creatividad es tan maravillosa y tan inmediata y tan rápida, tan instantánea, que de repente, cuando tiene que luchar contra el enemigo, o de repente lo atacan, o de repente aparecen sus miedos, su creatividad sale a flote, y cuando sale a flote, genera cosas extraordinarias que le permiten protegerse, proteger al mundo, y también destruir, en este caso, a ese gran enemigo. Entonces, esta película no solamente es de lucha, destrucción, de repente hasta muerte, sino que además nos trae un gran aprendizaje. Que ante un gran problema, un gran reto, definitivamente hay un gran enemigo. Porque los superhéroes no existirían si no habrían enemigos. ¿Y quién es ese gran enemigo? Es un gran monstruo intergaláctico. Es un gran monstruo intergaláctico que se apodera de los miedos. Sí, se apodera de los miedos. ¿Te imaginas? Imagínate que aparece un pequeño monstruito y que se va alimentando de los miedos de cada uno de los seres humanos. ¿Cómo crecería? Sería gigante, ¿no? Sería muy gigante. Eso es lo que hace el enemigo en este caso de Linterna Verde. ¿Sí? Ese enemigo que se va apoderando de cada uno de los miedos de los seres humanos. Y obviamente este monstruo gigante sabe a dónde atacar. Sabe atacar a las personas que de repente su energía está por los suelos, de repente sus ánimos están muy bajos, de repente su sistema inmunológico está muy débil. Y por lo tanto, ahí va a encontrar eso que le hace crecer a este gran monstruo que se alimenta de los miedos. ¿Sí? Sin embargo, aquí nace algo particular con Linterna Verde. Todos los Linterna Verdes del mundo, que eran muchos, no tenían miedo. Sin embargo, este Linterna Verde en especial sí tenía miedo. Era contradictorio. Sus amigos, los otros Linternas Verdes, decían: oye, pero ¿qué está pasando contigo? ¿Quién te dio ese anillo? Sabiendo que tú tienes muchos miedos internos. Y ante la lucha final con este gran monstruo, definitivamente sus miedos iban a alimentar al monstruo. Sin embargo, cuando Linterna Verde aceptó que tenía sus miedos y que sus miedos eran parte de él, pero que sus miedos también le decían: vamos, defiende el planeta, vamos, destruye al enemigo, se dio cuenta el monstruo que no podría absorber sus miedos.
porque los miedos de Linterna Verde eran de él. Y así es donde destruye Linterna Verde, desde su esencia, desde su ser humano, pero con gran voluntad. Esa voluntad que alguien externo había visto en él. ¿Sí? Entonces, en resumen, el gran problema, que es el gran enemigo, va a ser una gran herramienta. ¿Sí? Esa herramienta llamado anillo, que ese anillo representa la voluntad. Más la creatividad interna de este ser humano junto con la voluntad, que lo hacían poderoso. Y que además su voluntad, su creatividad, iban siendo impulsados por su miedo también. Miedo a no querer morir, miedo a querer defender, miedo a que no toquen lo suyo. Y había un tercer detalle, la voluntad del mundo, que era representado por la batería. Sí, la batería representaba la voluntad del mundo, porque el mundo generaba fuerzas y sinergias para que él también pueda tener mayor motivación ante esa gran lucha. Porque la lucha no solamente era de él, sino había compromiso de mucha gente, desde su energía, desde donde estaban. ¿Sí? Y había otro ingrediente más, uno más, ¿sí? Un ingrediente más. Teníamos el disfraz, sí. Linterna Verde tenía un disfraz. Obviamente era verde, con negro. Pero ese disfraz encapsulaba, empaquetaba su gran amor propio, su espíritu, su actitud. Porque el verde, justamente el verde, simboliza la voluntad. Y él, con su uniforme verde, representaba la voluntad de él y del mundo a no permitir esos atropellos. ¿Sí? ¿Te imaginas? Finalmente, quiero decirte también que Linterna Verde es una de las grandes películas que me han llevado a la reflexión, que tiene mucho mensaje interno. Que el poder del miedo se tiene que asumir con responsabilidad. Pero creo sí que a partir de la voluntad se puede conquistar al miedo y salir adelante. Obviamente, esta película mencionar los momentos que estamos viviendo. ¿No te parece conocido? ¿Sí? Así que te invito a que la veas, Linterna Verde. ¿Listo? Ahora sí me pueden contar si la vieron o no. ¿La vieron con los ojos que la estoy viendo o no? ¿Alguien me puede decir? Yo la vi con esos ojos y me hace recordar nuestra historia actual. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Pasemos ahora a lo que nos ha traído esta pequeña hora de este hermoso día. Escucha tus miedos. Primero hablemos de los miedos, ¿sí? Hablemos un poco de los miedos. Definitivamente, creo yo que los miedos son como nuestra palma de nuestra, ¿sí? Esta, que de repente sirve y la apreciamos mucho, y la otra, que muchas veces no es reconocida. Pero ambos no se pueden separar. ¿Te has dado cuenta? ¿Tú podrás separar tu palma de la contracara? No lo creo. Los miedos son de la misma manera algo similar. Hay una parte clara, hay otra oscura. Hablemos brevemente de la oscura. Y que tanto tú como yo las conocemos. La oscura son aquellas que de repente nos dicen no vayas tras tus sueños, no hagas esto, no hagas lo otro. Te paralizan. Cada vez que yo gestionaba un proyecto,
muchas veces es sentir de los directivos. Cada proyecto, a muchos de ellos les temblaba las piernas, a otros los paralizaba. Sin embargo, quiero hablarte de este otro lado, las cosas positivas. Cuando estás caminando por la calle y ves un perro negro, fuerte, ladrando, y estás caminando por la vereda y de improviso lo ves, probablemente ocurren cuatro escenarios, que justamente los hablo en el libro, en mi primer libro, El Mapa de la Vida. El primero, te quedas paralizado, ¿sí? No sé quiénes de aquí se quedarán paralizados, se quedan estáticos y a la espera de que el perro haga lo que quiera contigo. Y te quedas ahí parado, ¿sí? Te quedas parado ahí. Ese es el primer caso. El segundo caso, corres muy ágil, te vuelves agilito, muy rápido y te escapas del perro. Le ganas en velocidad al perro. O sea, en el primer caso, tu miedo te paralizó y te dijo, quédate aquí, no reacciones, te bloqueó el cerebro. En la segunda, le inyectó sangre a tus piernas para que corras intensamente. ¿Sí? O sea, corporalmente, tu cuerpo es sabio. Le manda energía a tus piernas, como bombeando sangre a las piernas, y corres como loco y te escapas, porque tu miedo te dijo, corre. Segundo, tercer escenario, de repente eres una persona probablemente con fuerza de voluntad para poder defenderte. Coges una piedra o pateas al perro o de repente lo agarras del cuello si eres muy fuerte, no lo sé. Pero te confrontas con este animal. ¿Sí? O de repente agarras un palo que está por ahí cerca, te da la capacidad de poder ver cómo defenderte. Pero no te quedas paralizado, ni siquiera huyes, enfrentas. ¿Sí? Desde tu rabia, tu defensa, tu cólera, y atacas al perro y se atacan ambos como dos bestias, de repente. Tercer escenario, ¿sí? Obviamente, ahí el miedo empuja a tu rabia también. Y sale probablemente tu instinto salvaje también de defensa para poder protegerte. ¿Estamos? Y nos vamos al cuarto. Sí, en el cuarto tema, que también fue observado por algunas personas que leyeron el libro, pero sigo sosteniendo que de repente van a haber personas que conquistan al perro. ¿Sí? ¿Te imaginas? No te paralizas, no corres, no te peleas con el perro, pero empiezas a enamorarlo. No lo sé qué harás, pero conquistas al perro. Y terminas jugando con el perro, conquistando ese animal, y de repente hasta domesticando ese animal. De repente con una caricia, con un pan, o dejándote lamer, no lo sé. 4 escenarios en tu relación con este animal y que podrían representar de repente con tus miedos. Y de repente nace una quinta. Una quinta. Y dirás, Estuardo, pero me dijiste 4. No, pero hay una quinta. Imagínate que en la primera te paralizaste, no. Corriste, no.
¿Te enfrentaste? Tampoco. ¿Lo conquistaste? Menos. Pero la quinta, no le haces caso. Sigues caminando, ni te importa el perro. El perro dirá hasta, le estoy ladrando, ¿y este qué tiene? No lo sé. Pero eres indiferente al miedo. No le haces caso. Y te pasas caminando totalmente indiferente. Supuestamente, no tengo miedo. No me importa. Y ahí es donde quiero llegar. A ese quinto. Sobre todo tú gran macho, así como yo seguramente. O de repente algunas mujeres, que son súper mujeres, que supuestamente no tienen miedo. Y que la tienen a sus miedos ahí en el almacén. O de repente en una esquinita. O de repente tus miedos están sentados a un costado. Porque no les haces caso. Ni te importa tus miedos. Y ahí nace una pregunta. ¿Por qué crees de que no te importa sentir tus miedos? O por lo menos un miedo, que lo tienes ahí abandonado. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que existen, sobre todo muchos varoncitos, que nosotros decimos no tengo miedo? ¿Por qué crees? ¿Ah? ¿Por qué crees que de repente no existe ese momento de mirada, de conexión entre tus miedos y tú? Y lo único que haces es no hacerle caso a ese miedo. ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué ganaríamos reconociendo nuestros miedos? ¿O qué ganas? ¿Qué ganas tú no haciendo caso a tus miedos? Seguramente crees que ganas fortaleza. Sí, no lo voy a negar. Muchas veces desde tu fortaleza quieres decir no tengo miedo. Pero ¿será ese el camino decir no tengo miedo? ¿Será ese camino yo soy macho? ¿Cuántas veces en toda tu historia, por querer aparentar que todo está bien, por querer aparentar que no tienes miedo, se te ha ido quedando dentro de ti esos miedos? ¿Te has preguntado qué ocasionan los miedos dentro de ti? ¿Qué paradigmas tienes tú de aquellas personas que sienten miedo? ¿Acaso piensas que los miedos son para los débiles? Y hoy te quiero decir que esos miedos, yo sé por qué te lo digo, algún día tendremos la oportunidad de conversar, esos miedos te destruyen por dentro, porque no sabes manejar tus emociones y no sabes reconocer tus miedos, ¿sí? Y no sabes reconocer tus miedos. Y la pregunta es, ¿qué estarán haciendo dentro de ti? ¿Cómo será contener tus miedos? ¿Y por qué no ir por el otro lado? De conquistar a tus miedos. De describir, reconocer cómo es tu miedo. Y que de repente a partir de la conquista puedan ser tus miedos los impulsores para que hagas cosas extraordinarias. Hace unos días tenía una sesión de coaching con una persona, ¿sí?
con una persona que de repente estaba atravesando muchos miedos ante esta enfermedad, ante esta pandemia del coronavirus. Y me decía, Estuardo, yo no quiero salir para nada, para nada. Me aterro de miedo, estoy temblando dentro de mi cuarto. ¿Sí? Sin embargo, con eso no quiere decir que está mal lo que está haciendo por el momento. Pero sin embargo yo le preguntaba, oye, a ver un momentito, le digo. Cuéntame, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué ese miedo excesivo? No, es que el coronavirus es lo peor que me podría pasar. Ah, perfecto, le digo. Y yo te voy a presentar otro miedo, ¿te parece? ¿Quieres? ¿Me lo permites? Y me dijo, ya pues, a ver, coméntame. Entonces, a ver, imagínate que una persona de tu vida que vive a unos 3 kilómetros de tu casa, te llama por teléfono y te dice, mamá, papá, hermano, hermana, hija, hijo, no lo sé. Me estoy muriendo porque no tengo que comer. Me estoy muriendo porque la verdad 3, 4 días que no salgo y no tengo que comer, no tengo dinero. Si esa persona es tan importante en tu vida, ¿qué harías? Le pregunto. ¿Y sabes qué me dijo esta persona? Saldría corriendo, me dice, saldría corriendo y le llevaría comida. Es más, le dejo algo de dinero, porque me importa, me dijo. Ah, perfecto, excelente. ¿Y por qué saliste corriendo? Porque me da miedo que se muera, me dijo Estuardo. Ah, perfecto, entonces estamos conociendo un miedo. Ese miedo a perder a tu familia, a esa persona que amas. Sí, Estuardo, me dijo. Ah, excelente. Entonces, ¿ese miedo ha sido bueno o malo? Le pregunté. Y me dijo, pues ha sido bueno, me dijo. Ah, ya, perfecto. ¿Y dónde quedó ese miedo malo que te paralizaba en casa, pensando y creyendo que te puedes contagiar del coronavirus? Le pregunté. Y se quedó callada, en un total silencio. ¿Sí? ¿Te estás dando cuenta la diferencia entre el miedo que se convierte en tu amo y te atrapa, o de repente el miedo que te abraza y te dice, vamos a hacer cosas extraordinarias? ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Sí? Entonces recuérdate y date cuenta que el miedo, para que puedas manejarlo, conquistarlo, primero necesitas reconocerlo. Porque ¿cómo puedes conquistar un miedo si no lo reconoces? Si lo tienes arrinconado en una esquina, si lo tienes enjaulado de repente en otro lado, o de repente ni siquiera le haces caso. O de repente, como dice la frase de este tema del día de hoy, ¿por qué no lo escuchas a tus miedos? ¿Qué te querrán decir este momento? ¿Sí? De eso se trata. De eso se trata, de conquistar a tus miedos, pero en primera instancia aprender a escucharlo, a mirarlo, a sentirlo, a hablarle, a reconocerlo que es parte de ti, que no tienes por qué ocultarlo. En la gestión de proyectos, de tantos proyectos que he realizado, ¿sabes lo que me decía el miedo? Haz un análisis de riesgos. Así. O sea, mis análisis de riesgos de los proyectos, que muchos he realizado desde muy pequeños hasta muy grandes, los convertí en un documento llamado análisis de riesgos. ¿Sí? Y me preguntaba, ¿qué me podría pasar? ¿Qué amenazas existen? ¿Cuánto podría perder? ¿Qué podría ocasionar si esto no lo hago? ¿Qué cosa no conozco?
¿Y quién me dictaba todos esos datos? Mis miedos. Mis miedos. Mis miedos me dictaban esos datos. ¿Sí? Mis miedos me dictaban esos datos. Y esos datos justamente me permitieron gestionar un proyecto. No desde el dominio de un miedo, sino más bien desde la conquista de los miedos también. Así que tú, empresario, tú persona que quieres hacer cosas distintas, qué bueno que sientas miedo, pero ¿sabes qué? Gestiónalos en bienestar de tu proyecto. Para que ese proyecto puedas tenerlo debidamente mapeado, debidamente estructurado y debidamente gestionado a través de un documento de gestión de riesgos. ¿Sí? Así como dice Eddie, el miedo, antes de que sea tu enemigo, puede ser tu amigo. ¿Sí o no, Eddie? Y conquistar así tus proyectos. ¿Te imaginas? Conquistar tus proyectos de la mano con tus miedos, con esa voluntad de linterna verde, ¿sí? Con esa creatividad para utilizar tus herramientas. ¿Te gustaría ser linterna verde? ¿Te gustaría convertirte en el linterna verde? Porque te cuento un detalle más, que los linternas verdes existen en tu alma, en tu cuerpo, al igual que en el mío. Hoy aquí veo 48, 50 linternas verdes. Solamente es cuestión de que te lo creas. Es cuestión de que sientas y te pongas el uniforme de linterna verde. Porque el mundo cree en ti. ¿Sí? Porque el mundo cree en ti. Solamente falta que tú creas en ti. Y la abraces a la voluntad, y la abraces a la creatividad. Y vayas también con tus miedos. Porque tus miedos son tuyos, pero tú eliges cómo tomarlos. O como amos, o como tus amigos. ¿Estamos? Entonces, ¿te animas a ver linterna verde? ¿Te animas a ser el nuevo linterna verde de este mundo, de tu mundo y del mundo de tu familia y de la sociedad? ¿Te animas? ¿Quieres ser el linterna verde? ¿Ah? ¿Cómo están? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la historia de Linterna Verde? El miedo me hizo recordar a la película de Batman, El Caballero de la Noche. Asciende. Buena referencia en una escena. Preciso. Cuando tú ves las películas, las historias con otros ojos, más allá de la pantalla que se presenta, vas a poder conectarte con la película y vas a poder generar historias. ¿Sí? Y hay mucha información detrás de eso. Yo opto por no darle importancia porque las tres primeras opciones hacen que tu cuerpo genere un humor llamado miedo, porque es oído por el perro, el cual te ataca. La cuarta, que ver si eso sea bello, el animal. La quinta es mi actuar, perfecto, la quinta es mi actuar. Así que Enrique, escucha tus miedos también, ¿sí? Creo que en este conversatorio la idea es un rato conversar con esos miedos y qué han hecho ellos para que de pronto se queden ahí castigados, se queden ahí olvidados. Tú sabes que son parte de ti y de mí, ¿sí? Tranquilidad en uno mismo. Perder el miedo me hará más valiente. ¡Wow! 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 El otro día, quería darte mejor un mensaje. Tener miedo no es una opción, ¿sí? Pero bueno, la tenemos. O sea, definitivamente la vas a tener siempre. La gran opción es sobreponerte a él, conquistar a tu miedo. Luchar contra el miedo es como luchar contra uno mismo. ¿Te imaginas? Ponerte un guantes aquí, otro aquí, y empiezas a golpearte a ti mismo.
El día en que aceptemos que somos seres humanos y que nuestros grandes y primordiales miedos son el miedo a perder, el miedo a la muerte, ¿sí? Te irás dando cuenta, que no se trata de que tú triunfes contra el miedo, no se trata de que triunfes contra el miedo, se trata más bien que sea una conquista contra el miedo. Ya lo decía Nelson Mandela, por ejemplo. Nelson Mandela en una de sus frases dice, el valiente no es quien no siente miedo, sino más bien Nelson Mandela decía, sino aquel que conquista el miedo. Entonces, vamos a conquistar a nuestros miedos. Así como que tenemos que conquistar a nuestro amor propio, así como tenemos que conquistar a nuestra rebeldía, a nuestra intolerancia. Conquístalo. Y no vivas con una lucha interna. Porque te has dado cuenta cuando te peleas, si te estás peleando contigo mismo, te estás destruyendo internamente. El miedo también hasta es un mal necesario, yo diría un bien necesario, Rosa. Porque, por ejemplo, te habrás dado cuenta, cosas inéditas, grabadas por cámaras de seguridad. Cuando ven una madre que a un niño está por atropellar el carro, la madre va corriendo y se abalanza. Y no le importa a la madre que el carro lo atropelle, no le importa. Porque su miedo a perder a su hijo, su miedo le impulsa a sobreprotegerlo. Entonces, ¿gracias a qué? A su miedo a perder. Porque si esa madre no hubiera tenido miedo, hubiera dicho, chispas, viene el carro. ¡Ey, hijo, muévete! ¿Tú crees que eso hace una madre? Y esa lucha interna, lo único que hace es destruirnos internamente. Así que hay que enamorar. Aprende a enamorar a tus emociones. ¿Sí? Aprende a abrazarlas, a aceptarlas, a mirarla a los ojos, a decirle cálmate, o a preguntarle, ¿qué puedo hacer, miedo? Cuando tu miedo te dice, ¡hey, te vas a caer! Voltea y pregúntale, miedo, ¿qué me sugieres hacer? Y vas a ver que tu miedo te va a responder. ¿Estamos? Úrsula, el miedo me hace procrastinar, por supuesto. Y eso es como darle un remedio a nuestra vida. ¿Sí? La procrastinación, que es parte de dejar para mañana, para pasado, es decirle a tu miedo, cálmate, ya no te preocupes, ya mañana lo hacemos, ¿ya? ¿Te parece? O sea, le estás diciendo a tu miedo, no quiero sentir en este momento lo que me dices. Y el miedo es sabio, pues. Cuando sabe que tú le vas a escuchar, te va a decir, oye, ¿te parece si mejor mañana o el próximo mes? O de repente, cuando pase la pandemia, ¿te parece? Cuando pase el periodo de aislamiento. ¿Cuántos de ustedes ha dicho, pasando la pandemia, voy a ser un ser humano distinto? ¿Por qué no hacerlo desde hoy? Pasando la pandemia, pasando el aislamiento, voy a ir tras mi proyecto. ¿Por qué no lo empiezas hoy? Ya el otro día hablábamos. Para que tus sueños, tus miedos no estén siendo procrastinados. Y cuando tus sueños, ¿sí? Y tus metas, no las procrastines. A tus miedos, ¿qué le estás diciendo? Hey, miedo, sí tengo miedo ir tras mis sueños, pero tengo más miedo no hacerlo. Y tu miedo que va a decir, hay chispas, hay otro miedo. Mejor hablemos del miedo a no hacer este sueño, no hacer este proyecto. Tengo miedo a que mañana ya no esté viva, por lo tanto mejor lo hago hoy. Tengo miedo a que de repente dentro de un mes
se acabe estas cosas. Así que mejor lo hago hoy. Tengo miedo que mi madre, mi padre, ya no esté en este mundo. Así que mejor le llamo y le digo te amo. ¿Sí? Mi miedo está jugando a favor. Por lo tanto, como dice Rosa, el miedo me hace hacer cosas increíbles. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Acaso te pregunto, les pregunto, ¿alguien de ustedes acaso tiene miedo a la mediocridad? A ver, dígame, ¿cuántos de ustedes tienen miedo a no alcanzar sus metas? ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a no lograr su gran sueño? ¿Acaso no tienes miedo a eso? ¿Acaso no tienes miedo a ser ese gran empresario, a ser ese gran padre, a ser esa gran madre? A alcanzar tus sueños. ¿Acaso no tienes miedo? Y te pregunto, ¿ese miedo es malo o es bueno? Creo yo que es bueno. Porque yo sí tengo mucho miedo. Miedo a que se me acabe la vida y no alcanzar mis metas. Tengo miedo a eso. Por lo tanto, voy corriendo tras mis sueños. Y cada día voy más cerca y más cerca de mis sueños. ¿Sí? Porque ¿sabes qué? Mi gran miedo es no alcanzar mis sueños. ¿Sí? Mi gran miedo es, por ejemplo, ¿sí? Estoy haciendo una recolecta para poder generar algo de dinero, porque me da miedo que saliendo de este aislamiento no pueda apoyar a alguien. Por lo tanto, a partir del apoyo de ustedes, vamos a hacer algo por esas personas que estoy seguro que van a necesitar tu apoyo y mi apoyo. Me da miedo ver a alguien y no poder hacer algo. ¿Estamos? Muy bien, mis estimados acompañantes de este tema. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar siempre juntos en estos conversatorios. Espero que sume en algo en tu vida, en mi vida. Por lo menos en mi vida sí suma. ¿Sí? Quiero invitarte también que ya desde el día de ayer estoy colgando en mi canal de YouTube Gotitas de Mar. Son pequeños videitos de 3, 4 minutos, 5 minutos como máximo, de algunos temitas que puedan acompañarte de este aislamiento, acompañarte a tu crecimiento personal, a dar una mirada distinta a las cosas, nada más que distinta, no es ninguna verdad, solamente es una mirada. Yo creo que esas gotitas de mar, así como dice su nombre, personalmente creo que una gotita en el mar puede cambiar la historia de ese gran océano. ¿Sí? Listo, un gusto estar al lado de ustedes. Gracias nuevamente. Nos estamos viendo el día jueves a las 5 de la tarde. Personalmente muy feliz y de todo corazón. Gracias nuevamente a todos. Gracias a Dios por permitirnos conectarnos por este medio. Un saludo a las personas que están haciendo todo lo posible en los hospitales, luchando hora tras hora, minuto a minuto, a la policía y a todas las personas que ponen un granito de arena para que de esto salgamos todos juntos. Tú también, estando en casa, estás poniendo un granito de arena. ¿Sí? Gracias a todos y que Dios nos brinde cada día más y más fuerza. ¿Sí? Y podamos salir a compartir todos juntos, desde nuestro amor, nuestro cariño, nuestra fortaleza, nuestra pasión, nuestra voluntad,
de un mundo distinto. Gracias nuevamente. Nos estamos viendo el día jueves a las 5. Y no te olvides, Gotitas de Mar en mi canal YouTube. ¿Listo? Chao, nos vemos. Gracias.